El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. La palabra de Dios, el día de hoy, nos vamos a ir a la primera lectura que está tomada del libro del profeta Jeremías. Nos lleva a una reflexión sobre la dependencia total que tenemos respecto a Dios. Nosotros tenemos una dependencia total en Dios. Verdaderamente dependemos en todo. Cuando un adolescente se enoja con sus papás al grado de que dice que ya no quiere verlos, y se encierra en su cuarto y cierra la puerta con candado, en realidad se está refugiando dentro de las cosas de su padre, porque su padre es el que construyó la casa, se tiró en la cama que su padre compró, se tapó con la cobija que su padre le regaló y al ratito va a salir a cenar de la comida que su papá tiene en el refrigerador. En realidad dicen que se enojan, pero siguen dependientes de totalmente. Si este adolescente tomara una decisión más drástica y decidiera salirse de la casa para irse a vivir a la calle, bueno, sería ya una decisión más fuerte. Nosotros no podemos hacer eso con Dios. No hay donde te metas que no sea de Dios. No hay nada donde puedas ir y nada que puedas hacer que no sea de Dios y que no venga de Dios. Él tiene el poder absoluto sobre todas las cosas que Él ha creado. Nosotros solo podemos entonces hacer según este ejemplo que pusimos, lo que hizo el adolescente de encerrarse en el cuarto de la casa de su padre, acostarse en la cama que su padre le compró, con la cobija que su padre le compró. Es todo lo que podemos hacer. Incluso aquellos que se dedican abiertamente a trabajar en contra a favor del enemigo de Dios, no se han dado cuenta que de todos modos la mano que rige al mundo, la mano que rige a la creación es la mano de Dios. Es la mano de Dios. Hasta en el mismo infierno está la mano de Dios, porque Dios no permite que en el infierno una persona sufra más de lo que en realidad merece. El poder de Dios, la justicia divina no permite que una persona que caiga al infierno sufra más. Por eso los que han visitado, por gracia de Dios, porque volvieron a salir, los que han visitado han descubierto que verdaderamente hay una especie de niveles dentro del infierno. Hay unos sufrimientos que son en común. Hay unos sufrimientos que todos los que caigan al infierno los van a sufrir, absolutamente todos. Después de esos sufrimientos hay otros sufrimientos específicos, es decir, que lo va a sufrir la persona que cometió ese tipo de pecado y va a sufrir con la parte del cuerpo con la que ha pecado. Con esa parte ofendió a Dios, esa parte la tendrá que purificar. Entonces en el infierno sí se sufre, pero el enemigo de Dios no puede hacer que alguien sufra más de lo que Dios permite. Pero él se va a encargar, el enemigo de Dios, de que nadie sufra menos de lo que puede sufrir. Él se va a encargar de eso, de que nadie sufra menos de lo que puede sufrir, de lo que merece sufrir. Sin embargo,
Como ven, todo está en las manos de Dios. Ni siquiera en el infierno una persona se puede librar de la mano de Dios, de la justicia divina. Todo es de Dios desde el momento en el que Él lo ha creado. Todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Nosotros tenemos que tomar conciencia de esto. Tenemos que tomar conciencia de esto. Le dice Dios a Jeremías: ve a la casa del alfarero. Jeremías llega a la casa del alfarero, estaba allí en una mesa que gira, porque es como se trabaja el barro. Pone el alfarero un puño de lodo, de barro, sobre esa mesa que gira, una mesa redonda, y con las manos empieza a moldear lo que él quiere. No siempre sale todo bonito y perfecto. Yo he estado en lugares de estos en Michoacán, y después de que casi terminan, de repente se viene el lodo hacia abajo porque había una inconsistencia, se viene y se quiebra todo aquello, y entonces el alfarero tiene que volver a hacer aquello una masa, desbarata todo aquello para volver a iniciar. Esto es lo que le toca ver a Isaías, al profeta Jeremías. Dios le dice: ve a la casa del alfarero. Él se para ahí y empieza a ver cómo la masa no se puede revelar a las manos del alfarero. Si el alfarero termina una jarra y cuando la ve dice: no me gusta, con eso es suficiente para que agarre aquello y lo vuelva a poner. Incluso si ya la había cocido, la tira, la rompe, la vuelve a hacer polvo, el polvo lo vuelve a hacer lodo, y empieza a formar con aquel barro una vasija nueva. Y Dios le dice a Jeremías, al profeta: ¿crees que yo no puedo hacer esto con mi pueblo? ¿Acaso están fuera de mis manos? Nadie, mis hijos, estamos fuera de las manos del Señor. Nadie. Él tiene derecho y poder para hacer de nosotros lo que a Él le plazca, y nunca cometerá injusticias. Y nunca cometerá injusticias. Nos puede llevar por caminos de pastos verdes o nos puede llevar por cañadas obscuras. Él nunca cometerá una sola injusticia en la manera o en aquello que Él permita en nosotros, en nuestra vida. Porque todo Él tiene el total derecho sobre aquello que Él ha creado, por la simple razón de que todo es suyo. Todo es suyo y todo a nosotros simplemente nos lo ha prestado. Suya es la creación, suyo es nuestro cuerpo, suya es nuestra vida, suyo es todo. Todas las cosas, todos los seres vivos, todo es de Dios. Él decidió que solo los seres humanos, los ángeles y los seres humanos, les regaló, porque todo es de Dios, les regaló algo muy personal. Los animales no tienen nada propio, las plantas no tienen nada propio, solo el ser humano. ¿Qué le regaló Dios al ser humano? ¿Qué le ha regalado al ser humano? La voluntad. Eso es lo que es verdaderamente mío, tan mío que Dios lo respeta. Pudiendo irrumpir en mí, me lo respeta. Yo puedo decidir si decirle sí o decirle no a Dios. Yo puedo decidir. El enemigo de Dios lo sabe, por eso el ataque principal del enemigo de Dios cuando busca un alma es conquistar la voluntad de esa alma. Cuando logra llegar a estas, digámosle así, esferas más altas del ser humano, aquel lugar donde Dios mismo respeta y que Dios puede estar, pero que Dios mismo respeta, el enemigo de Dios puede llegar ahí adquiriendo derechos a través de una serie de cosas externas a la persona. Una maldición de una madre puede generar los suficientes derechos como para que el enemigo de Dios haga muchas cosas en el orden de esa familia. Hay muchas maneras. La manera, por ejemplo, ya lo profundizaremos en otro momento, la manera ahorita como se está, la música que se está oyendo y la manera como se está bailando. Porque la manera como se está bailando y la música que se está escuchando en este tiempo, la raíz de esta música es en el año, estamos hablando de 1850 por allá, y hasta menos tal vez, donde se agarra de los
de la población africana que son trasladados a América como esclavos y que son obligados a aceptar una religión en la que ellos no creen, están esclavizados y ellos traen sus propios ritos. Dentro de los ritos, que son muy fuertes, por ejemplo, y que lo hicieron baile y sacaron el ritmo de eso y con eso han hecho otras canciones y lo pusieron en el baile, fue la lambada. La lambada junto con es un tipo de rito que se hace muy fuerte, muy parecido a lo del vudú, que hace un daño impresionante también en las personas. Candombe y todas estas son disciplinas que ellos tienen en el ocultismo, a través de los cuales ellos realizan sus bailes rituales para invocar cierta clase de espíritus, que fue lo que se inyectó. Y ahorita ustedes ven, los bailes son simulaciones de relaciones sexuales, que es precisamente a lo que se dedican esto, lambada, y este tipo de cosas. Entonces, esto es lo que nuestros jóvenes de ahora están bailando, están cantando, están escuchando, y por lo tanto se están consagrando. Qué importante por eso es que ahora los papás, con la autoridad que tienen sobre sus hijos, cedan todos los derechos sobre sus hijos y estén cortando constantemente todas las consagraciones que hacen, a veces de manera voluntaria, a veces de manera involuntaria, los hijos, con aquello que escuchan, con aquello que bailan, con aquello que imitan. Porque ahora se ponen los audífonos y ya los papás no saben qué están haciendo, no saben qué es lo que está escuchándose, no saben si es bueno o es malo para sus hijos. Pero el Señor nos ha dado la capacidad, pues, para poder descubrir estas cosas, y a los papás les ha dado la autoridad para poder proteger a sus hijos. Si no lo saben proteger, pues poco a poco se los van a ir arrebatando de las manos. Esto es cosa de tiempo, es cosa de que escuchen este tipo de música, es cosa de que bailen este tipo de música, para que vayan a... Esto es un signo de consagración, es un signo de consagración, consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, culpable o inocente. Al enemigo no le importa, te metiste a su terreno y tienes que pagar piso, dirían ahorita los de la mafia, tienes que pagar piso porque te metiste aquí a esto. ¿Sí? Dios le dio un gran poder a los ángeles, igual que nos dio a nosotros voluntad, libertad, pero a ellos les dio una serie de poderes que no les quita cuando viene la caída de los ángeles. Pero los poderes que reciben no son comparables a los de Dios, ni siquiera se acercan, no llegan ni a la mitad del poder que Dios tiene. Por eso sigue siendo el que tiene todo lo que Él mismo ha creado, lo tiene en sus manos. Todos los poderes y todo lo que el infierno puede hacer delante de Dios es nada, delante de nosotros es demasiado. Ningún ser humano puede engañar a Satanás, ningún ser humano lo puede hacer. Si alguien es tan tonto como para creer que puede meterse en las cosas del enemigo y zafarse a tiempo, el enemigo de Dios no la baila sin guarache, sabe precisamente lo que puede, sabe exactamente hasta dónde va a llegar su acción, sus derechos, y sabe en qué momento reclamarlos cuando Él quiera, son suyos, son derechos que se han cedido. Cuando alguien hace esto, pues si tiene una mamá, si tiene un papá, si tiene una mamá que intercede y un papá que ora por liberación, en realidad no va a poder caer tan profundamente como quiera. ¿Que le va a hacer daño? Claro que le va a hacer daño. Me acuerdo una hijada que yo tenía, ¿verdad? Que empezó a oír este tipo de cosas, y yo, un adolescente, pues ya ven, es que están en el mundo, qué difícil es, ¿verdad? Sacarlos del mundo. Y yo le dije, no andes oyendo estas cosas, porque ya empezaba a sentirse mal, inquieta, ya le hice oración, pero le hice la oración en voz bajita y ya, ¿verdad? Y se fue. Y a la siguiente vez, otra vez lo mismo, entonces ya le hice una oración de liberación en voz alta. Ya con la autoridad sacerdotal que tuve, que impongo manos y reclamo la obediencia de esos espíritus que de ella había permitido entrar a través de esto, y se empieza a poner fría, se marea y todo. Le dije, la próxima vez voy a hacer que te revuelques en el piso, porque puedo hacer que te revuelquen en el piso. Y sí,
Porque si yo les digo que si no la azotan, los saco. Entonces tendrán que, uno los puede hacer que besen el suelo, claro, y se postran y se tiran y besan el suelo. Las venganzas después, claro que uno tiene que agarrarse bien y estar pendientes, porque las venganzas de ellos son fuertes, pero de que uno los puede obligar. Y si le dice uno, vas a besar esta parte aquí o vas a besar la cruz, la besa, aunque aúllan, besan la cruz, porque es poderosa la autoridad que el Señor le ha dado al sacerdote. Y cuando los papás lo hacen por sus hijos es muy poderoso, pero ya también depende mucho de la integridad de vida que lleven los papás. En el sacerdote también, pero de todos modos yo como sacerdote estoy sellado y estoy ungido con una autoridad. Entonces se facilita más, los espíritus reconocen mucho esa autoridad que el Señor ha dado. Sin embargo, a pesar de que ellos tienen ese poder y a nosotros el Señor nos ha ungido con algo de su poder, ese poder somete a todo el infierno junto. Pero yo no le puedo tronar los dedos a Dios para que haga lo que yo le digo, porque Dios no está obligado a escucharme, Dios no está obligado a hacer lo que yo le pida que esté haciendo. Dios sigue por encima de todo lo que ha creado, muy por encima de todo lo que ha creado. Todo lo dejó sujeto a Él. Todo lo creó, pero todo lo dejó sujeto a Él. No hay nada que esté fuera de sus manos. Si el enemigo de Dios tiene fuerza en el mundo, es porque nosotros no le hemos hecho caso a Dios. Que si le hubiéramos hecho caso al Señor, ya no tendría el enemigo un lugar en este mundo. Ya no lo tendría, pero no hemos hecho caso. No le hemos hecho caso. Dios puede imponer su voluntad. Acuérdense los endemoniados de Gerasa, cuando van corriendo a una distancia de Jesús, no llegaron, Jesús no les gritó, no se peleó, no sacó Jesús ni siquiera agua bendita para echarles, una orden solo, una orden, y ellos solo suplicaban. Eso no es un combate espiritual. Eso no es un combate espiritual. Claro que si yo me pongo a hacerle liberación a una persona, ahí sí se da un combate, porque estos van a decir, ¿tú quién eres? Pues ¿cómo que quién? Pues me mandó el Señor. Pues vamos a ver quién puede, pues vamos a ver. Y se da una enchongada ahí, un combate espiritual se da ahí. Pero con Dios no. Con Jesús no se da eso. Jesús llega, se para y ellos se postran. ¿Cuál combate? Ahí no hay combate. Ya sabemos quién eres, tú eres el Santo de Dios, vienes a atormentarnos, nos das permiso de meternos a los puercos. Eso no es un combate espiritual, eso no es un combate. Están tirados con la cabeza en el suelo, aquellos que gritaban y se sentían poderosos, ahí están, nos dejan meternos en los puercos, ándenles pues, ya. Esa es la autoridad divina, imagínense. Con nosotros se revela. Si la mamá le dice al enemigo de Dios que está tratando de jalar el corazón de su hijo, te ordeno que se va a revelar. No me voy, ¿por qué me voy? ¿A ti qué te importa? Tú no te metas, los voy a matar. Y como siempre las cosas que siempre dicen esos espíritus. Pero bueno, de todos modos, nosotros hemos sido ungidos con el poder de Dios. Y en la medida que estemos inmersos en Dios, es en la medida que ellos sienten la fuerza de la presencia, de Dios en una persona. Me acuerdo cuando hicieron una entrevista, llevaron a una mujer que tenía problemas de posesión a una entrevista en televisión, llevan varios pastores y un sacerdote, pero un sacerdote que no creía. Imagínense nada más, llevan puros allá y los hermanos ahí que supuestamente hacían liberaciones, que sí pueden en el nombre de Jesús, cualquiera que tenga fe puede hacer liberaciones, y la mujer posesa se le quedaba viendo nada más al padre y le preguntaban al padre, y el padre, son cosas psicológicas, hay que llevarlos con un doctor y que los estén, y aquella se le quedaba viendo, y entonces como vio que a los protestantes ni les hacía caso esta mujer, voltea y le dice el que estaba dirigiendo el programa, ¿por qué ves tanto al sacerdote? Lo odio. ¿Y por qué lo odias? No sé, lo odio. Y aquel ni siquiera se defendía. La unción ahí estaba. Ahora, cuando ese que está ungido cree, imagínense lo poderoso que es. Cuando el que está ungido cree,
Cuando el que está ungido va en el nombre del Señor, va por obediencia del Señor, qué poderosa es esa presencia, qué poderosa. Cuando mi padrino, el padre Che, va a hacer liberación a una casa, desde que está a 3 cuadras ya empieza a aullar los espíritus en la persona, porque ellos saben quién los puede sacar y quién no. Claro, son fanfarrones, siempre dicen, tú no me puedes hacer nada, tú no me puedes sacar. Siempre empiezan con esas cosas ellos. Pero bueno, el Señor, esta es la unción de Dios y es a quien nosotros le pertenecemos. Nosotros somos de Dios y es algo que tenemos que ir metiendo mucho en nuestro corazón y en nuestra mente. Si Dios quiere, puede imponer su voluntad de 1000 maneras. Él puede permitir que los del infierno me hagan la vida imposible, o puede hacer que yo pase en medio de ellos sin que se den cuenta que estoy presente. Todo lo puede Él con el poder de su voluntad. Y en mi misma vida humana, Dios puede influir. Dios puede, Él la tiene, puede imponer su voluntad en mí por la buena o por la mala. Dios puede imponer su voluntad en mí por la mala. Si una mamá se pone de rodillas, ¿verdad?, y le pide a Dios, Señor, pon de rodillas a mi hijo, lo pone de rodillas. Es muy fuerte esa petición. Dios le va a hacer la lucha por la buena, y cuando ya no le queda por la buena, empieza por la mala, y por la mala todos caemos. Y es cuando la gente termina de rodillas llorando al pie del altar, ya quebrantados, humillados, ya dándose cuenta que son nada, que nada pueden, que se les escapa todo de las manos. Claro, las mamás, los papás pueden hacer esto. Los papás, las mamás, y deberían de hacer esto, pueden pedirle al Señor que haga ver, que haga notar, incluso a ellos, que a sus hijos, hazle ver en qué pasos anda. Hazle ver, y se va a espantar, se van a espantar esos muchachos, pero Dios puede, es que escucha las oraciones el Señor. Nosotros somos de Él. Claro que tenemos que tener los ojos bien abiertos, no se trata de descuidarnos simplemente porque Dios nos ama y estamos en sus manos, pero sí tenemos que estar conscientes que verdaderamente todo está en las manos de Dios, absolutamente todo, y Él puede imponer su voluntad por la buena o por la mala sin cometer ninguna injusticia, ninguna injusticia. Es una bendición que Dios, que es amor, haya querido retener en sus manos amorosas el derecho de pertenencia de nosotros. Él quiso detenerlo en sus manos. Le pertenecemos, tiene el derecho de pertenencia porque Él nos ha creado. Tiene el derecho, entonces en cualquier momento se puede reclamar. Si un hijo, si una hija se consagrara al enemigo de Dios voluntariamente, la mamá puede reclamar los derechos, la autoridad que ella tiene para reclamar a ese hijo suyo para Dios. Y se entabla un combate, por supuesto, no nomás se trata de decir cositas, se va a entablar un combate y la persona se tiene que proteger. Si se saben proteger, no hay problema. Se pueden hacer muchísimas cosas y pueden orar por la gente si se saben proteger. Si no se saben proteger, ahí sí ya hay que pensarle 2 veces, porque entonces las consecuencias, pues por ahí a lo mejor el hijo se medio empieza a corregir, pero de repente algo de la familia se va a tambalear, la economía, las relaciones intrafamiliares, etcétera. Sí, el enemigo de Dios, cuando le abrimos la puerta, el enemigo de Dios, cuando lo sacan, tiene una patada al más débil de todos. Antes de irse, tiene una patada y lo deja mareado en la familia, pero vale la pena. Vamos, la unción de Dios, cuando nosotros estamos con Él y sabemos defendernos, pues claro, no digo van a entrar riéndose y van a salir riéndose, no, ¿verdad? Porque el enemigo de Dios pues es poderoso enemigo, es un poderoso enemigo. Es muy triste cuando uno lo ve actuando y hablando así en una persona, y es bien doloroso porque cuando habla, ahorita se le está haciendo oración a una persona que trae unos espíritus de vandalismo y trae un chorro de cosas, y es una ensarta de groserías, de palabras en doble sentido. El problema es cuando uno las escucha en los niños, en los señores, en las señoras. Es el lenguaje del infierno. Esa es la manera como se habla ya.
Es la manera como se habla. Ninguna de esas palabras se van a poder emplear en el cielo. Si no las puedes decir en el cielo, tampoco las digas en la tierra. Si no las vas a poder decir en el cielo, entonces quítalas de ti. Quítalas. Cuando uno escucha eso, ¿verdad? Es doloroso. A mí me cala mucho escuchar eso en las personas. En ellos, pues ellos así son, los espíritus así son. De ellos no puede salir nunca nada bueno, nada bueno. Pero las personas, los niños que así hablen, híjole, de veras, el lenguaje del infierno, y luego piensan que todo el mundo va para el cielo. Pero bueno, entonces el Señor verdaderamente tiene todas las cosas en sus manos, tiene el derecho sobre todo lo que Él ha creado, tiene derecho, y a nosotros nos ha amado de una manera especial. Por eso nosotros somos los que deberíamos de pedirle que si no le gusta algo de nuestra vida, quebrante nuestra vida, y lo hace el Señor. No se puede reparar una olla sin romperla completamente para volverla a hacer. Dios no puede rehacer mi vida desde lo malo que a mí me gusta. Tiene que plantarme ante mi realidad para que yo la conozca. Tiene que plantarme ante mi realidad y quebrantarme para que yo ya no quiera saber nada de eso. Estoy preparado para que Dios me haga nuevo. Estoy preparado para que Dios me haga nuevo. Pero mientras yo esté abrazando el pecado, ¿cómo Dios me va a empezar a hacer? Con tantas inconsistencias, la olla que se está haciendo tiene piedras, tiene huecos, y entonces se dobla, y imagínense allí el alfarero tratando de levantar y poniéndole más, y no, eso se agarra y se tira, se vuelve a poner y se empieza de cero absoluto. Nosotros deberíamos de decirle. Pero imagínate si le dijeras al Señor: arranca de mi familia todo lo que no te agrada y hazla nueva. Agárrense, pero sería fabulosa la familia. Se pasaría por un sufrimiento terrible, pero después serían verdaderamente libres, verdaderamente familia. Verdaderamente familia, no sin un proceso. Esto no se puede llevar a cabo sin un proceso. Tiene que venir el quebrantamiento. Tiene que venir el quebrantamiento, tiene que desbaratar nuestra vida, tiene que desbaratar aquello sobre lo que nosotros nos sentimos seguros, porque a veces nosotros nos agarramos de nuestras seguridades, el trabajito que tengo, el dinerito que tengo, esto que tengo, ¿verdad? Qué sé yo, la comadre que tengo, mi compadre que tiene tantas influencias, y nos queremos agarrar. No, mis hijos, cuando Dios quiere que seamos de Él, nos tumba todo. Absolutamente todo. Y es cuando te tienes que quedar de pie. Si uno ora, si uno está en oración, sí se puede. Dice el Salmo: cayeron 1000 a mi izquierda y 10,000 a mi derecha, y yo permanezco de pie porque el Señor es mi fuerza. Efectivamente, ese es el camino. Entonces el Señor nos está diciendo: sí te va a costar, pero si sigues así, ¿a dónde vas a llegar? Si no le pides que Él rehaga tu familia, ¿dónde va a llegar? Si ahorita están mal y mientras van pasando el tiempo se está poniendo peor, ¿dónde quieres terminar? Bien, imposible. Lo que mal empieza, mal acaba, dice la sabiduría popular. Entonces necesitamos decirle, deberíamos de pedirle: quebranta en mi vida todo lo que no te gusta, todo lo que no es tuyo, todo lo que no te pertenece. Yo te lo pido. Redúcelo todo a barro para que vuelvas a comenzar tu creación. Vuelve a hacer, porque Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Esa es la ventaja en nosotros. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. De nosotros mismos y de la vida que hemos echado a perder, Dios puede hacer nuevas todas las cosas, pero esto implica que Él puede cambiar todos nuestros planes. Para hacerme nuevo, no me va a dejar seguir haciendo lo que estoy haciendo. Todos tenemos planes que no pusimos en la balanza de la voluntad divina. Hay cosas que queremos hacer y podemos entercarnos y podemos hacerlas y podemos salir con la nuestra y podemos agarrar sí puedes, todo eso se puede, porque la libertad es auténtica, la voluntad es verdadera, la que Dios nos ha dado. Pero tiene consecuencias lo que vamos a decidir. Tiene consecuencias lo que vamos a decidir. ¿Ustedes creen que Dios no nos puede meter al camino correcto?
con una enfermedad, mis hijos, poniéndonos a la puerta de una cárcel. Se corrige la gente, poniéndonos, quitándonos aquello que más amamos y por lo que le daba sentido a nuestra vida. A ver, ¿ahora qué? Cuando te quita lo que más amas, ¿ahora qué te queda? ¿Ahora qué vas a hacer? Y el que no tiene a Dios queda quebrantado. No todos aguantan el quebrantamiento de Dios, a menos que se agarren de las manos de Él. Si no se agarran de las manos de Él, no podemos aguantar que nos quebrante. Vamos a terminar quebrantados al final de nuestra vida. Por eso es conveniente que nos quebrante Él, pero que nos agarre de la mano. Que nos agarre, que haga lo que tenga que hacer, pero nos agarre de la mano. Y entonces sí, lo que el Señor quiera, cuando el Señor quiera y a la hora que el Señor quiera. Todo eso lo tenemos que tener muy presente nosotros. Él puede darnos el triunfo sobre nuestros enemigos o le puede dar el triunfo a nuestros enemigos sobre nosotros. Él todo lo puede. Hay cosas que permite y no sabemos ni entendemos por qué. Hay cosas que permite que pasen porque fue un mal uso de tu libertad y de tu voluntad y necesitas entenderlo. Y si no te topas con piedra, no lo vas a entender. Por eso permite el Señor que nos topemos con piedra. Después del pecado original, nosotros aprendemos más de lo que nos hace sufrir que de lo que nos hace reír. De lo que nos hace sufrir no se nos vuelve a olvidar, y de lo que nos hace reír muy fácil se nos olvida, muy fácil lo dejamos pasar. Pero hay que luchar, no está la causa perdida, el Señor nos ama, estamos en sus manos, eso no se nos tiene que olvidar, estamos en sus manos, pero sé dócil a sus manos, déjalo que te vaya moldeando el Señor, déjalo que vaya tomando el control sobre tu vida, sobre las cosas, sí, porque si no vamos a luchar. Todo mundo quisiera tener el control. A veces llega el esposo, quiere tener el control en la familia, la esposa quiere tener el control. El único control que tienen es el de la tele si lo encuentran. Es el único control que tienen. Todos los demás ya se les ha escapado de las manos. Pero queremos tener el control sobre qué va a ver toda la familia, la televisión, qué canal van a ver todos. Si se van a ir de vacaciones, quieren tener el control sobre qué lugar de vacaciones. Queremos tener el control sobre todo, lo que va a pasar. Queremos saber qué es lo que viene, cómo viene, qué es lo que vamos a hacer. Estamos en esa lucha que no nos conviene. Nosotros dependemos de Dios. Ahí tenemos que aterrizar, ahí tenemos que llegar todos los días, al finalizar nuestro día, al empezar el día, la mitad del día. No se nos debe de olvidar que todos dependemos verdaderamente de Dios y debemos aprender a resignarnos a su voluntad. De hecho, su voluntad lo que quiere es nuestra felicidad. Resignarte a la voluntad de Dios significa acercarte a tu propia felicidad. Dios no está buscando sirvientes porque no los ocupa, no busca esclavos porque no le interesan. Él quiere hijos con quienes compartir lo que tiene. Entonces nos conviene hacer su voluntad. El hijo está en las manos de su padre. Y nosotros como hijos de Dios estamos en las manos de Dios Padre, de un Padre que nos ama. Nosotros desde pequeños estuvimos en las manos de nuestros papás, seres limitados, golpeados por el pecado original y por muchos traumas y cosas no solucionadas en su pasado, y sobrevivimos, y ahí más o menos nos vemos, pues no tan peor, ¿verdad? Yo no podemos decir que muy bien, pero no tan peor nos vemos. Ahora imagínense si tomamos conciencia que estamos en las manos de Dios y nos dejamos formar por Él. A través de los acontecimientos, no vas a estar recibiendo correos electrónicos, no vas a estar recibiendo llamadas telefónicas de Dios, pero Dios te va a mover a través de las circunstancias, a través de las cosas, te va a llamar. De repente se siente en el corazón
donde tienes que estar y lo que tienes que estar haciendo. Esto no se entiende aquí con el cerebro, esto se entiende aquí en el corazón. Por eso Dios habla al corazón. También a veces manda luces infusas a la inteligencia, pero es para la comprensión de sus planes y la profundización de lo que es Él, de su voluntad. Pero en el corazón es cuando nos pone lo que es Él. Y ya no es la profundización de un plan, sino aquí es donde Dios me quiere. Se siente, pero en el corazón. Dios habla y Dios puede hablar al corazón, y de ahí, de alguna manera, aunque a veces uno se revela y no quiere, ahí está la voz. El que lo sepa escuchar, el que lo sepa diferenciar y seguir, ya la hizo, porque ahí es donde está la felicidad. La felicidad de cada persona está en las manos de Dios, y solo está en las manos de Dios el que lo obedece. Solamente está en las manos de Dios el que lo obedece. Así de que tenemos que estar, así como estuvimos en las manos de nuestros padres de niños, tenemos que aprender a estar en las manos de Dios. Esa es una gran realidad. De hecho, estamos en las manos de un Dios que no se equivoca, en un Dios que nos ama de manera perfecta y eterna, ¿sí? Y nosotros no debemos tratarlo como tratamos a nuestro Padre de la tierra, porque a nuestros padres de la tierra estamos dañados con desilusiones, con cosas. A veces los hemos retado, les hemos desobedecido. No se puede tratar ni se debe de tratar así a Dios. No se debe. En nuestras rebeldías lo lastimamos a Él. Él queda lastimado por nuestras rebeldías. Nos lastimamos nosotros y lastimamos a los que nosotros mismos amamos. Tristemente muchos no se dan cuenta de esto hasta que ya están ancianos, ya están solos, despreciados por todo mundo, y se dan cuenta que ese no era el camino que Dios les había marcado. Tristemente, pero ya para qué, ya están solos, ya no hay nadie que vea por ellos, ya para qué, ¿verdad? Diríamos ahorita darse cuenta, pero así sucede. Dios es nuestro Padre, es algo que tenemos que decir. ¿Se imaginan que es algo que debe irnos llenando? Tienes que decírtelo, repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo antes de meternos en las broncas de la liberación y de las cosas. Primero tienes que abandonarte en los brazos de tu Padre. Después haz todo lo que quieras, pero primero abandónate en los brazos. Entonces, primero es esto, repetir y repetir y repetir 1000 y 1000 veces, con la ayuda del Espíritu Santo, para que nos abra los ojos y descubrir la maravilla. Dios es mi Padre. Dios es mi Padre, pero no es como mi Padre de la tierra. Yo tengo que conocerlo a Él, cómo es Él, que no se parece a mi Padre de la tierra, aunque haya sido bueno o haya sido malo. No se parece a mi Padre de la tierra. ¿Quién es Él? Yo lo tengo que conocer para poder tener un acto de confianza en Él. El Creador todopoderoso, el Creador de todo, el que es todopoderoso, me mira con ojos de Padre. Me mira con ojos de Padre. Por eso podemos llegar a Él. Cuando nosotros caemos en pecado, perdemos la gracia, pero no perdemos su amor. Cuando el hijo pródigo se fue, el padre del hijo pródigo lo dejó ir, pero no lo dejó de amar. Nunca lo dejó de amar. El amor de Dios es fiel. El problema es, ¿alcanzaré yo a regresar? El hijo pródigo regresó. El hijo pródigo regresó. Las circunstancias lo obligaron. Las circunstancias de ahorita nos obligan, pero no estamos respondiendo. Estamos tardándonos. ¿Vamos a tener tiempo de regresar después? Tenemos que acelerar la marcha hacia Él. Ya tenemos que empezar a ubicarnos, pedirle su luz sobre cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere, y ponernos en sus manos. Moldea, mueve las cosas, puede mover todas las circunstancias, absolutamente todas las cosas. Y cuando Él no quiere que te muevas, no te mueves. No te mueves. También Él puede hacer que el carro no prenda para librarte de un accidente que ibas a tener por allá. Pero la gente aquí se desespera, le da patadas al carro, y hasta que por fin 10 minutos y lo prende, ya pasó la posibilidad del accidente. Dios todo lo tiene en sus manos. Si supiéramos leer los signos de los tiempos, si supiéramos abandonarnos en Él, si no quisiéramos tener el control en nuestras manos, porque nos gusta tener los pelos en la mano para decir que la burra es parda, pero tú no tienes el control.
El control lo tiene Dios y tú se lo tienes que entregar a Él. El control de tu vida. Tú no puedes dirigir tu vida. No debes, sí puedes, no debes. Dirige tu vida y terminarás como un niño de la calle. Dirige tu vida y terminarás allá. Ustedes muchos han dirigido aquí su vida y miren la cara que traen. Entonces no somos, no servimos para dirigir nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos Padre. Porque tenemos Padre. Haz lo que te da tu gana. Vive como si no tuvieras y no lo mereces. Haz lo que te dé tu gana, dirige tu vida, toma tus decisiones ajeno e independiente de lo que Dios Padre quiera, ignóralo, desprécialo, no lo mereces. No lo vas a tener, pero porque no lo mereces, no porque no te ame. No lo tendrías porque no lo mereces. Cuando el adolescente huye de la casa, todas las personas piensan, qué tontería ha hecho. Qué tontería ha hecho. Cuando la muchacha no aguanta ya la situación de sus papás, que se pelean, que la presionan, que no la dejan salir, y se casa con el primero que encuentra, brinca de un sartén hirviendo a otro peor. Es todo lo que pasa. No podemos dirigir nuestra vida, no debemos dirigir nuestra vida. Deberíamos de pedirle a Dios permiso en todo y de todo, siempre poner todo en sus manos, todo en sus manos. Sí. Un poco más, imagínense, el adolescente no aguantó y se sale de su casa, 17 años, 2 años más y se casaba ya con una carrera, con una cosa. A veces cometemos tonterías impresionantes que dejan toda nuestra vida dañada. Hay cosas, mis hijos, vidas que Dios ya no puede rehacer. Solo puede hacer un nuevo plan para esa persona, pero hay veces que echamos a perder totalmente el plan de Dios. Ya no se puede rehacer eso. Yo conocí a un profeta, un muchacho, era un joven que le hablaba el Señor, le hablaba, y me consta porque lo que decía tal cual salía, y eran cosas imposibles que él supiera, de gente y de lugares y de todo. Y este muchacho se enamora de una muchacha. Y Dios le dice, no te cases con ella. Y él, ay Señor, pero pues es que yo la quiero mucho y ella me quiere. Y no te cases con ella. Muchas veces le insistió el Señor, no te cases. Se entercó y se casó. Se casó por la iglesia, se casó bien. A los, ¿qué sería? Medio año. Ni siquiera estamos hablando que disfrutaron años de matrimonio. Al medio año aquello fue un pleitazo tremendo. Ella ya estaba embarazada, se iban a tener que separar, y entonces estaban a punto de separarse, y ya se pone en oración y le dice este muchacho a Dios, ahí en la oración con todos, le dice, ay Señor, ya la regué. Por favor, llámame otra vez y sí te sigo. Y el Señor le respondió, ya no puedes. Ahora eres responsable de la vida de ese niño y vas a tener que cuidarlo. Ya no me puedes servir como antes. Y Dios hizo un nuevo plan alterno para porque el plan que Dios tenía ya lo había echado a perder, ya lo había despedazado. Nosotros podemos despedazar el plan de Dios. Y con la mejor de las intenciones, mis hijos, ni siquiera crean que a veces uno va a buscar despedazar el plan de Dios voluntariamente. No, a veces uno con buena intención y un mal discernimiento, y quedamos completamente alejados de Dios, completamente alejados de Dios. Esto es lo que el Señor nos pide entonces, ¿verdad? Es que no hacer la voluntad de Dios, conociéndola, qué es lo que Dios nos pide, sabiendo qué es lo que Dios quiere, y no hacerlo, es como tener un boleto de lotería, comprar un boleto de lotería que ganó ¿qué será? 20 millones de pesos, y cuando lo quiere ir a cobrar, no se acuerda dónde lo puso. ¿Se imaginan eso? Ay, todo el mundo, yo creo que sus parientes no le vuelven a hablar, nomás de la tontería que acaba de hacer. ¿Cómo es posible que 20 millones y no te acuerdas dónde lo guardaste? Ya que él no sabe ya dónde guardó, por lo tanto ya no tiene ese dinero. Ahorita tienes tú la posibilidad de conocer la voluntad de Dios y de hacerla, no siempre. Despréciala, déjala para después.
quién sabe si alcances, quién sabe si puedas, quién sabe si pierdas lo que Dios te quería dar y tenga que hacer Dios un plan alterno. ¿Podrás ganar lo que ibas a ganar antes? Difícilmente, ya vienes de un rompimiento. Dios te puede hacer un plan nuevo, pero ya vienes de un rompimiento de su voluntad, de Él. No podría hacer el Señor alguna otra cosa. Bueno, uno que sabe. No, que sabe, Dios es tan bueno como es nuestro Padre, hace lo mejor y siempre está a favor de nosotros, siempre a favor de nosotros. Pero pues imagínense, si le dolería a una persona perder un boletito con 20 millones de pesos, ¿qué se ha de sentir cuando estemos en el juicio y ver que perdimos el cielo? ¿Se imaginan? No son 20 millones de pesos, es el cielo y es para siempre. ¿Se imaginan? Tenemos que tener cuidado. Dios llama a San Ignacio de Loyola, que estamos celebrando el día de hoy. El Señor también lo llamó, claro que lo llamó, pero él era soldado. Él era un soldado, están en la guerra y le meten un balazo en la pierna. Y entonces pues no puede seguir en la guerra, lo agarran, no había hospitales cerca, había un convento de monjitas y ahí lo meten para que lo cuiden las monjitas mientras está convaleciente. Y era un hombre muy culto, San Ignacio de Loyola. Y entonces les dice a las monjitas, ¿tienen algún libro de cualquier cosa para leer, para no estar así nada más? Y las monjitas, pues nomás tenemos el de la vida de San Francisco. Pues tráeme eso, lo que sea, lo que quiero es leer. Y se lo avienta San Francisco la vida, San Ignacio de Loyola se avienta la vida de San Francisco, la vuelve a leer y un día caminando se para enfrente de la imagen de la Virgen y dice, bueno, fíjense los pensamientos, si él pudo, ¿por qué yo no? Si él pudo, yo también podría llegar a ser santo. Pero claro que luego le ganaban los pensamientos del mundo y se metía al mundo, pero luego otra vez, pero si él pudo, yo también podría llegar a esto. Hasta que el Señor le da la gracia del discernimiento para que pudiera darse cuenta que cuando se iba con sus amigos a los placeres del mundo quedaba vacío, y cuando estaba donde Dios quería que estuviera, haciendo y pensando lo que Dios quería que pensara, recibía la paz. Y él no se había dado cuenta de que acá quedaba vacío y aquí quedaba lleno. Hasta que Dios le da el discernimiento, lo descubre. Es hacia donde enfoca él todos sus ejercicios espirituales, a que te des cuenta de esto. ¿Te das cuenta de que lo que haces está fuera de Dios, lo que te provoca? ¿Te has dado cuenta o no te has dado cuenta? Si ya lo enfoca él, es algo que deberíamos todos de tener, una experiencia de estas, porque lo necesitamos. El infierno es real, existe, esto existe y tenemos que cuidarnos de él, tenemos que buscar, pero ¿cómo evitarlo si no queremos sufrir? ¿Cómo evitarlo si no queremos corregirnos? ¿Cómo evitarlo si no queremos dejar de hacer lo que nos gusta? ¿Cómo evitar el infierno? Pidámosle a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa, que así como le concedió a San Ignacio el discernimiento para darse cuenta de lo que le hacía daño y de lo que le hacía bien, para darse cuenta dónde es donde Dios lo quería y lo quería consagrado para él, hasta que se dio cuenta, encontró ya su lugar y permaneció en paz para siempre. En los demás lugares hacía lo que quería, pero no le llenaba. Y no le llenaba porque no era el lugar donde Dios quería que estuviera, ni estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Por eso no echemos a perder el plan de Dios en nuestras vidas, mis hijos. Luchemos para ser dóciles como el barro es dócil en las manos del alfarero. Nunca se revela el barro, nunca. Después de que el alfarero lo prepara y lo pone en la mesa que gira, nunca se revela el barro. Que así también nosotros podamos llegar a ser, que no nos rebelemos ya contra esta voluntad divina que solo quiere nuestro bien. Que no nos rebelemos, que podamos ya descubrir esto, que podamos ya tener la suficiente fortaleza, la madurez, ya no parecer niños, ya ser hombres, ser mujeres, ya capaces de responderle a Dios, capaces de sufrir un poco,
pero hacer lo que se tiene que hacer conforme a la voluntad de Dios. Solo así, dejándonos quebrantar, el Señor puede hacernos nuevos, puede rehacer lo que nosotros echamos a perder, y cuánto bien recibiríamos en nuestra vida. Pues le pedimos a Dios Padre estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.